Tiene 4 horas con ella. Es el mejor mensaje que le puedo dejar a toda la gente. Como ese amigo, A ciertas oportunidades, porque yo solita no puedo cultivar una sensación de paz y de tranquilidad espiritual. Aprendamos a amar a nuestros niños, a respetarlos. Orando y pidiendo perdón. Yo pienso que cuando hay sanidad y hay orden, hay como respeto hacia ti mismo. Duro para llevar este mensaje de fe, de amor, de esperanza, de salvación. Yo me levanto con una energía impresionante, yo digo que eso es Dios, o sea. Doctor Ordóñez, le cuento que es un poco intimidante entrevistar a una persona que llegó escoltada por 12 carros, no sé cuántas motos, que tiene tanta seguridad. ¿Qué significa para usted ser un hombre público, estar en la mira de todo el país y bajo la lupa de muchísimos detractores? Pues no, el ejercicio y la función pública se puede asumir de dos formas. Una, por el afán personal, individual de tener cargos de representación, poder, honores. Y otra, cuando se ejerce como una vocación de servicio. Y yo lo he asumido como la segunda, como una vocación de servicio, como una oportunidad para ejercer la autoridad en orden al bien común. Eso es lo que nos enseña Santo Tomás en el régimen de los príncipes. Ajá. Un precioso libro, muy desconocido, pero muy pedagógico. Un libro que él le escribió a Sigifredo de Brabante. En su primer capítulo habla precisamente de cómo reinar es servir, puesto en palabras modernas, ejercer la autoridad es servir. Servir a, no servirse de. En eso uno debe ser muy coherente y muy escrupuloso. Entonces yo creo que cuando se asume de la segunda forma, como un afán de servicio público o como una función de servir a la sociedad y al bien común, se tienen todas las satisfacciones, no obstante que hay sinsabores, y no obstante que hay, pueden haber controversias y estigmatizaciones, pero independientemente a ello, yo estoy muy satisfecho. Exactamente, pero ¿qué cree entonces que ha sacrificado en aras de cumplir su función como un servicio? No, se puede sacrificar la comodidad, se puede sacrificar la holgura económica que da el ejercicio profesional, se puede sacrificar la tranquilidad. La libertad, pensaba yo, ¿o no? También, pero si todo eso se sacrifica en orden a un bien superior, que es el bien común y el cumplimiento del deber para el bien común, pues esos sacrificios se hacen con alegría, cuando hay una satisfacción del deber cumplido. Algunos pueden pensar, pero es que vulgarmente se dice que ustedes tienen muchos chicharrones. Exacto. Pero eso y muy difíciles. Y muy difíciles, pero si se hacen con vocación de servicio, con alegría, se hace de una manera muy satisfactorio. Y cualquier sacrificio que podría hacerse, pues no representa mayor carga, sino todo lo contrario, porque si uno no estuviera cumpliendo la función cuando uno tiene la vocación de servicio, pues sería frustrante no estar ejerciendo y no estar cumpliendo con el deber. Entonces, para mí, los sacrificios, la tranquilidad, el beneficio individual no han representado mayor obstáculo. Los que deben sufrir mucho son sus hijas y su esposa, eso lo hablaremos más tarde. Se dice que usted es políticamente incorrecto, es decir, usted no tiene las mañas, la falta de valores, la falta de ética que presentan otros políticos. Pero ¿cómo maneja usted, doctor, digamos, las críticas, cómo maneja los ataques, cómo maneja, sí, digamos, todo este entramado de los medios de comunicación que se van contra usted? Bueno, yo soy
orgullosamente incorrecto, en el sentido de la incorrección que hoy se designa a quienes han adecuado su pensamiento a una serie de ideologías que responden a un diseño global, donde se sacrifican muchos de los valores y muchos de los principios y muchas de las convicciones. A mí siempre le voy a responder haciendo una reflexión respecto a una frase que a mí siempre me impactó desde que la leí hace varios o muchos años, y con una anécdota de campaña. La primera, una reflexión. Un filósofo, más que filósofo, periodista francés del siglo antepasado, Paul Bourdieu, en un libro que se llama Le Démon du Midi, el demonio de mediodía, trae una frase muy impactante. Dice: cumple vivir como tú piensas, so pena de más tarde o más temprano terminar pensando como tú vives. Hay una exigencia, hay un compromiso de coherencia que debemos tener todos los hombres donde nos movamos, en los escenarios privados como en los escenarios públicos. Uno no puede tener unas convicciones los domingos o en la noche, cuando está dando gracias a Dios por el día, y tener otra conducta una vez salga de la casa. Uno debe ser coherente, y esa coherencia le exige a uno asumir actitudes donde se encuentre, en la función que esté desempeñando. Es indudable que ello es una idea, ¿sí? Una frase que a mí toda la vida me cuestionó, y que yo pienso que la satisfacción y la tranquilidad de conciencia está dada en la medida que uno actúa con coherencia, desde luego respetuoso de los derechos de los demás, respetuoso de su deber, pero también respetuoso de lo que se es, de las convicciones que tiene. De todas maneras, me dijeron que a usted le resbalan los comentarios y que sus críticos se convierten en sus mejores asesores de imagen, ¿no? Si no fuera por la crítica que con tanta acervía, con tanta intensidad me hicieron los sectores mediáticos, o algunos sectores mediáticos que son muy proclives al libre pensamiento, yo no hubiera sido procurador. Por eso yo le tengo una perenne gratitud, y jocosamente cuando me hacen estas preguntas les digo que fueron y son mis asesores de imagen. Eso se lo respondía a María Jimena Duzán en alguna entrevista que me hacía similar pregunta, y yo le digo: yo estoy agradecida con usted porque usted es mi permanente asesora de imagen. Pero esta anécdota que traduce un poco lo que le estoy diciendo, cuando resultaba casi inminente mi designación como procurador, se prendieron las alarmas en esos sectores, y la prensa, la radio, la televisión, los 10 días anteriores hicieron toda una cruzada para impedir que ese procurador que tenía convicciones católicas llegara al cargo, porque eso se constituía como una especie de inhabilidad moral, una inhabilidad ética, o casi que una inhabilidad constitucional, porque no tiene el pensamiento políticamente correcto. Entonces, la semana anterior exactamente, en una revista que sale semanalmente, había 7 artículos contra mí, el gran inquisidor, bueno, pero todas eran artículos que se centraban su crítica en las convicciones del procurador. Yo le dije a mi señora, dije: mire, el proyecto que tenemos de llegar a la Procuraduría aquí terminó, yo no creo que después de esta andanada me vayan a elegir. Yo, sin embargo, fui al día siguiente al Senado de la República y me encontré con un senador del Polo que me había dicho que iba a votar por mí. Me lo encontré y me llamó, me dijo: venga, procurador no, en esta época no era procurador, venga, doctor Ordóñez, yo le tengo algo que decir a usted.
yo tengo un problema de conciencia. Y yo pensé para mis adentros, después de todo, me había dicho que iba a votar por mí, después de todo lo que han dicho, y de que el jefe de dicho partido les había pedido no elegir un procurador premoderno, dije, pues me va a decir que no puede votar por mí. Y me dice, no, procurador, el problema de conciencia es el siguiente, es que mi mamá me llamó hoy y me dijo que tenía que votar por usted, porque a ese señor lo critican por sus convicciones. Y las convicciones de ese señor son las mismas convicciones de nuestra familia, luego usted tiene que votar por ese señor. Y me dijo seguidamente, y yo soy un hijo dócil y voy a votar por usted. Eso demuestra una cosa, que la opinión pública no es la opinión publicada, primero. Segundo, que es indudable que en Colombia todavía existe, gracias a Dios, una, dijéramos, censo, una formación, un criterio que no coincide con lo políticamente correcto, que no considera que el hecho de tener convicciones constituye un acto de intolerancia o un acto de fanatismo, sino todo lo contrario. En la medida que que uno sea coherente con la formación dada en su familia, en esa medida, dijéramos, la gestión que uno haga es garantía del cumplimiento de la función. Eso es lo que yo permanentemente les dije, eso es garantía del cumplimiento de la función, las convicciones que tiene. Porque uno no puede levantarle tribunas a los principios y cadastros a las consecuencias. Eso les decía también a los librepensadores. Y usted no puede decir que son librepensadores, pero sancionar a alguien o pretender estigmatizar a alguien por el pensamiento que tiene. Eso sería un acto de incoherencia. Y les decía yo en ese momento, yo los invito a realizar un acto de coherencia con su libre pensamiento. Y ese acto de coherencia es designar a alguien que sea la antítesis del libre pensamiento, desde luego, respetuoso del ordenamiento jurídico y respetuoso de las funciones que debe cumplir. Doctor, es que es curioso que en un país mayoritariamente católico usted parezca un espécimen raro dentro de los organismos del Estado, sí, por ser católico. Es decir, lo que para usted es una fortaleza, ser católico, para otros es una debilidad, ¿no? Sí, desde luego, porque hay toda una campaña en la cual se pretende diseñar un pensamiento único, y ese pensamiento único no admite y no permitiría la existencia de convicciones diferentes a lo que le han recetado los instrumentos de carácter internacional y de carácter mediático. Pero eso lo que usted dice es cierto. Hoy esa circunstancia se constituye en un hecho que genera escándalo y que sería susceptible incluso de acusaciones de carácter judicial, ¿sí? Por ejemplo, cuando el procurador en ejercicio de sus funciones interviene ante la Corte Constitucional para decir que el aborto es un delito y que la vida debe protegerse desde el momento de la concepción, y pide que se declare exequible las normas que establecen el aborto como delito, acudiendo a razones de carácter constitucional, de carácter legal, y trayendo a colación precedentes judiciales. Cuando la Procuraduría o el Procurador interviene ante la Corte Constitucional para defender el matrimonio, el artículo 113 del Código Civil y el artículo 42 de la Constitución, donde interviene para defender el matrimonio y la familia, aduciendo igualmente razones jurídicas. Las críticas que se oyen es que el procurador está trayendo a colación argumentos religiosos. No es cierto, no es cierto. Para defender la vida no se requiere tener convicciones religiosas, desde luego que quienes las tenemos,
pues coincide la defensa a la vida dentro de un escenario natural con la fe, pero no se requiere tener convicciones religiosas para defender la vida, para defender el matrimonio entre un hombre y una mujer. No se requiere tener convicciones religiosas para considerar que la adopción de hijos por parejas homosexuales contradice el ordenamiento jurídico. Eso lo puede sostener un católico, un agnóstico, un marxista, incluso un masón, un liberal, un conservador, pero lo que se requiere es deslegitimar e imponernos un pensamiento único, donde la vida y la familia se convierten en un obstáculo y por tanto habría que legitimar o legalizar el aborto y la destrucción de la familia monógama y heterosexual. Pero son agendas políticas, pero realmente no existe razón para señalar que cuando se defiende la vida se hace ello por razones religiosas. Se utiliza ese contraargumento es para deslegitimar y para echar todo un discurso sobre el Estado laico y sobre la confusión que algunos funcionarios hacen entre sus convicciones y sus funciones, por lo cual no tiene ningún asidero. Lo que sí denota eso es un extremo sectarismo y sí denota eso es toda una agenda para neutralizar a los funcionarios públicos que han tomado una partida por la vida, pro vida y pro familia. Y en la defensa de la vida y la familia podemos coincidir personas de las más disímiles concepciones filosóficas, éticas, religiosas, constitucionales, legales. Sí, de todas maneras yo creo que tendríamos que mirar qué entendemos nosotros por libertad de culto. Pero a ver, doctor, usted se ve como una persona muy serena, muy calmada. ¿Hay algo que lo haya logrado desestabilizar, lo que hace que está en la Procuraduría hace 3 años? Pues realmente no. Yo normalmente soy tranquilo. Tal vez algunos aspectos de carácter administrativo me han podido alterar un tanto, o poner un poco nervioso, pero por regla general mi talante y mi actitud es la que usted refiere. Usted es un jurista, es un educador y ante todo un hombre de fe. ¿Frente a qué ha sentido impotencia, doctor? Uno quisiera, referido al servicio público, uno quisiera tener más contundencia y más y mejores resultados en la lucha contra la corrupción, que es indudablemente el flagelo más grave y más desestabilizador de nuestra institucionalidad. Uno quisiera poder dar respuestas más contundentes y más frecuentes, pero a veces existen imposibilidades de diverso orden. Eso tal vez me ha generado insatisfacción. Muchos lo ven como un hombre forrado en acero, un hombre que ha sido capaz de enviar a la cárcel a personajes, digamos, muy pesados por su cargo y demás, que ha defendido causas que parecen perdidas por el poco apoyo que recibe. Digamos, ¿cómo siente usted la ayuda de Dios en todos esos casos, en todas esas cruzadas en las cuales usted, digamos, se encuentra? Pues en la tranquilidad, y siempre le pido aclarar al Espíritu Santo que me aclare el entendimiento y que me fortalezca la voluntad para no ser incoherente, no solamente incoherente, sino para no incumplir mis funciones y mis deberes. Creo que en esa necesaria claridad y en esa necesaria fortaleza es en las que encuentro
presencia Y siente el auxilio del Señor. permanente. Sí, así es, así es. Como lo sentimos todos los hombres, todos los católicos, todos los cristianos, ¿sí? Todas las personas que tenemos fe y que lo expresamos en el ejercicio de la función, sin confundir la función con la fe, porque precisamente la fe lo que le permite a uno es ser responsable en el cumplimiento del deber, sin confundir, distinguiendo, pero teniendo mucha tranquilidad en ello. Usted estudió con los dominicos que tienen como lema constructores de la verdad. ¿Qué tan difícil ha sido por usted construir la verdad en un país donde la mentira, la corrupción, la maldad parecen tener una morada tan cómoda? El facentes veritatem de los dominicos, ¿sí? Sí, uno frente a estas labores, sobre todo las que tienen que ver con el ejercicio de la potestad disciplinaria, con la defensa del patrimonio público, con la defensa del interés general, hay algo que le permite a uno avanzar en ese sentido, y es el actuar con independencia y con autoridad, midiendo con la misma vara a los unos y a los otros. Eso permite tener certezas, eso permite generar confianza, generar credibilidad, reconstruir la confianza de nuestras instituciones, relegitimar y también contribuir en alguna medida a la reconstrucción del tejido social, porque si hay algo que acá echamos de menos, es ese tejido social que progresivamente se ha venido disolviendo en un relativismo campeante, en una, dijéramos, individualismo rampante, en la pretendida creencia que tenemos todos los derechos sin ningún deber, en un paroxismo de los derechos frente a una, dijéramos, renuncia u omisión en el cumplimiento del deber. Todo ello genera pues lo que estamos viendo, y ahí la acción consistente con independencia y con autoridad le genera a uno pues satisfacción y le permite reconstruir o descubrir la verdad y la credibilidad en orden a satisfacer el interés general. Ahora que hablábamos de los dominicos, usted estudió con ellos y también con los jesuitas. ¿Qué dejaron ellos en usted, doctor Ordóñez? Mire, si hay algo que hoy se echa de menos, es la educación en principios y en valores. Pero los principios y los valores que han construido nuestra identidad, eso sin una educación permeada por ellos, por esos principios y por esos valores que le permitan permear conductas que generen docilidad frente al ordenamiento jurídico y frente al bien común. Yo pienso que en eso la pedagogía y la enseñanza de ellos fue, dijéramos, o ha sido para mí muy satisfactorio, y ha sido la que me ha metido en estos problemas, porque lo más fácil hubiera sido dedicarme al ejercicio profesional con éxito, y con ello genera tranquilidad económica, pero precisamente esa formación es la que lo mueve a uno a asumir estos retos y a asumir estos compromisos. Entonces yo pienso que todo ello, esa formación
es la que le permite a uno ejercer con carácter y ejercer con la responsabilidad que corresponde. Yo recuerdo una anécdota de mi hija menor, cuando en la casa se hablaba de la posibilidad de que el papá fuera procurador. Ella tal vez se preocupa y le pregunta a la mamá, mamá, papá, ¿cuánto va a ganar en ese cargo? Y la mamá dice, pues lo mismo que ganaba cuando era consejero de Estado. Ella responde, uy, qué man tan bruto, porque la función pública exija, como hablábamos anteriormente, mucho sacrificio, y esos sacrificios cuando se hacen con conciencia del cumplimiento del deber y coherente con unos principios y una formación, pues es satisfactoria, ¿no? Como diría alguien, se goza sufriendo. Usted ha hablado en reiteradas ocasiones de reeducar en valores. ¿A qué valores se refiere? Pues mire, uno no puede aspirar a que existan funcionarios probos y honestos y pulcros y defensores del patrimonio público, del interés general, si no se ha logrado esa formación con la educación y esa formación en el seno familiar. La familia es el escenario natural donde se transmiten esos principios y esos valores, el amor a la verdad, la solidaridad, el respeto del otro, donde se transmiten las creencias, donde conocemos que somos seres trascendentes, donde entendemos que nuestros derechos tienen límites. La familia cumple una función que no la puede reemplazar ni el Estado ni el mercado. Pero esa familia, ¿qué valores y qué principios? ¿Cómo debemos reeducar en valores y en principios? En los valores y en los principios que le han permitido o a partir de los cuales se ha construido nuestra nacionalidad, nuestra identidad cultural. Esos son los verdaderos, son los verdaderos referentes objetivos, ¿sí? Eso es lo que permite la cohesión social. Son unos valores y la civilización nuestra, Colombia, y esto no es una afirmación de carácter dogmática, de carácter religiosa, pero vale la pena recordarlo, es un hecho sociológico. Colombia se fundó esa cohesión social ¿en qué? En los valores y en los principios cristianos. Y como les digo, no es una afirmación dogmática o religiosa, es un hecho sociológico objetivo. Y hay que, dijéramos, volver nuevamente a transmitir esos valores y a transmitir esos principios que permiten el ejercicio de las virtudes cívicas. Si no tenemos esos valores, esos principios, si no tenemos ese sentido de pertenencia, es imposible lograr ciudadanos dóciles a la ley, si no están permeados por esas virtudes cívicas. Mire, hay unos hechos que es claro. Hoy estamos afrontando hechos casi que generalizados de violencia intrafamiliar. ¿Usted sabe cuál es la tercera causa de muerte de los jóvenes hoy, en Colombia y en el mundo? El suicidio. En Colombia se suicidaron el año pasado 353 jóvenes entre 16 y 22 años. El maltrato infantil, el maltrato escolar, el consumo de drogas, la violencia callejera, el tráfico de niños, el abuso de niños. Eso es generado ¿por qué? Se acrecienta con la disolución de la familia. Eso genera violencia porque no hay nada más vinculante que la familia, donde aprendemos
a dominar nuestros atávicos impulsos, porque la educación en últimas es eso, es la adecuación de nuestros atávicos impulsos al interés general. Pero acabada la familia, se desvincula, el hombre desvinculado genera unos escenarios permanentes de violencia y es imposible tener la cohesión social. La cohesión social verdaderamente es eso. Yo recuerdo un pequeño texto que se llama La dialéctica de la secularización, que fue un debate que sostuvo un filósofo icono de la modernidad, Jürgen Habermas, y un teólogo en una universidad alemana, Joseph Ratzinger, en esa época cardenal, hoy papa. Y concluían, que el Estado no solamente se legitima garantizando derechos, que hay unos presupuestos prepolíticos a los cuales se debe acudir para generar esa cohesión social. La cohesión social y los valores y los principios no están dados por una decisión judicial, por importante que sea, sino que están en nuestras tradiciones, en nuestras culturas, ¿sí? En esa tradición, esa concepción de vida que nos transmiten en los hogares y que nos permite forjarnos no solamente personal, humana, sino psicológicamente. Entonces, reeducar en valores. Para reeducar en valores debemos tener familias, porque la función de la familia no se la podemos dejar irresponsablemente ni al Estado ni al mercado. Tenemos entonces que tener mucha claridad en ello. Colombia no podrá avanzar sólidamente en la lucha contra la corrupción si no logramos comprometer a la sociedad civil en una verdadera cultura de la legalidad, pero no una cultura de la legalidad abstracta, sino una cultura de la legalidad que verdaderamente se traduzca en esto que le estoy hablando. Bueno, pero este tema puede ser objeto de muchas reflexiones. Pero yo pensaba, doctor, solo restablecer los valores o restablecer la fe, que las personas tengan una idea de Dios, pues sin Dios no hay valores. Claro, es que el valor por excelencia es Dios y el valor de la trascendencia, sin la cual es imposible hacer esa pedagogía referida. Yo creo que si hay algún drama de la cultura contemporánea, de la cultura moderna, es precisamente ese, el haber expulsado a Dios de todos los rincones de la cultura. Ya no es admisible, incluso casi, que Él reine en su conciencia, porque ello es considerado políticamente incorrecto. Pero estamos recogiendo los frutos de ello, los frutos de esa civilización o de esa cultura que se ha erigido dogmáticamente como que ha erigido como dogma más que una concepción laica, una concepción laicista en el cual se niega la existencia de Dios o la presencia de Dios en cualquier manifestación de la cultura. Estamos recogiendo las consecuencias de ello y estamos frente a la necesidad precisamente de replantear, todos estos son frutos de esa concepción, de esa cultura, y es indudable que yo recuerdo mucho a Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov: si Dios no existe, todo es permitido. Y es lo que hoy echamos de menos, ¿sí? Hoy todo se permite, y precisamente como consecuencia de haberlo expulsado de la cultura. Usted ha defendido la vida y la familia, yo diría que como Juana de Arco allá en la Procuraduría, pero a ver, ¿qué fortalezas, qué murallas chinas darle a esa célula llamada familia?
que está sometida a tantos peligros, a tanto daño por el mal llamado modernismo, por el progresismo, en fin? Mire, hay que generar políticas públicas a partir del reconocimiento de las funciones que la familia cumple en la sociedad. Y ello es un compromiso que debe asumir la sociedad civil, el de lograr reconstruir esa función de la familia en la sociedad. Creo que en ello no hay mayores obstáculos. Lo que ha faltado es la decisión de quienes toman decisiones políticas, de quienes ejercen la dirección política, el aceptar que es en la disolución de la familia donde se encuentra la crisis social. La familia y la familia natural es el centro de todas las instituciones. Y eso no es un problema ideológico, sino es un hecho que es objetivo y que es natural. La perspectiva de familia, la perspectiva de vida debe indudablemente pasar por el reconocimiento de esta como célula fundamental de la sociedad y a partir de ahí hacer políticas públicas tendientes a fortalecerla, porque fortaleciéndola a ella estaremos restaurando el tejido social. ¿Qué presiones ha recibido usted por irse en contra, por ejemplo, del aborto, en contra de la píldora abortiva, por hablar a favor de la objeción de conciencia, en fin? No, pues presiones, yo no me dejo presionar. Han intentado satanizarme en determinados círculos, pero no han conseguido su objetivo. ¿Amenazas, doctor, ha recibido? No las he, si existen no las he conocido, pero ese esfuerzo, interés de que se descafeíne las convicciones, pues no hace parte de la agenda y no le doy mayor trascendencia. Yo puedo decir que no he recibido presiones y lo único que he recibido son críticas, pero como les digo, esas críticas han servido más para fortalecerme, porque con mucha frecuencia se producen reacciones muy favorables, casi que plebiscitos de respaldo en los aeropuertos, en los restaurantes o en la dirección de internet de la Procuraduría. Siempre que me arman esos escándalos hay una reacción que me es muy favorable. Pero si uno fuera presionable, si uno condicionara las decisiones por el aplauso, pues es indudable que estaría siendo indigno del ejercicio de la función. Inmoral, sí. Entonces, cuando uno decide asumir estos cargos, debe saber que las decisiones que toma no pueden sino consultar el ordenamiento jurídico y su conciencia y el respeto y la defensa del interés general y el bien común. Si uno no está dispuesto a eso, pues es mejor que no acepte funciones públicas. Doctor, finalmente nosotros acá en Televida admiramos la gestión suya allá en la Procuraduría y la apoyamos, pero uno piensa, cuando usted salga, ¿qué va a pasar? ¿Usted ha detectado líderes políticos, líderes morales que puedan seguir con este trabajo que usted lleva? Pues cada día trae su afán. Yo creo que así como yo llegué a la Procuraduría, pues pueden haber otras personas que con igual y mejor decisión puedan continuar la obra realizada, ¿no? Pero no debe uno ser impaciente y desesperarse, hacer lo que corresponde. Yo termino recordándole una frase
de San Ignacio de Loyola en los retiros espirituales, una de las normas de discernimiento de espíritu. Hacerlo todo como si todo dependiera de usted. Esperarlo todo porque todo depende de Dios. Así es, doctor. Infinitas gracias por haber estado en este programa. Fue un placer, fue un gusto haberlo presentado a todos los televidentes, conocer un poco más de su pensamiento y a todos ustedes tan amables que nos han acompañado a lo largo de esta media hora. Que estén muy bien.